¿Cómo hacer sonar bien tus bajos en dispositivos con altavoces pequeños? Por ejemplo, un portátil, un teléfono móvil o cualquier altavoz pequeñito que tengamos por casa. Por norma general, cuando utilizamos bajos, muchas veces ese bajo suena demasiado bajo, a lo mejor una frecuencia subgrave. Y obviamente estos dispositivos no lo van a reproducir. Así que hoy vamos a ver cómo mantener ese subgrave, pero hacer que tengamos una respuesta en esos dispositivos pequeños. En muchas ocasiones, cuando tenemos nuestro tema terminado y lo vamos a escuchar en diferentes dispositivos, podemos notar que los bajos se han perdido, no existen, no están, directamente no se escuchan. A lo mejor en equipos grandes, en un club, en el estudio, ahí percibimos bien los bajos, pero en el momento de reproducir la música en teléfonos móviles, ordenadores portátiles, tablets también, pues perdemos ese bajo. Y esto suele ocurrir normalmente cuando utilizamos bajos que están muy en la zona subgrave. Así que vamos a ver cómo arreglar ese problema. En este proyecto, o en este ejemplo, tengo un sonido de bajo, aquí en este canal, que está sonando en una zona muy baja de frecuencias. De hecho, si abrimos un analizador, podemos ver que está sonando en una zona muy baja. Comienza en la parte inferior y se desarrolla más o menos hasta unos 60 Hz y ahí ya se cae completamente. Así que probablemente eso no lo escuchemos en estos dispositivos pequeños o que contienen altavoces pequeños. De hecho, tengo aquí también un ecualizador que va a emular esos diferentes dispositivos. Si por ejemplo, aquí ahora tengo seleccionado un ordenador portátil, un laptop, si lo enciendo y pulso play, lo escucharé pero muy poquito. No tendrá esa sensación tan grande que tenía antes. Si cambio aquí a una tablet, pierdo cada vez más esa sensación del sonido. Si lo cambio a un teléfono móvil, directamente pierdo el sonido. Y claro, esto es algo que no queremos que ocurra. Así que lo que vamos a hacer es duplicar ese canal. Lo duplicamos. En este caso, como tengo un audio, voy a trabajar sobre el audio. Si tuviese un archivo MIDI, yo personalmente lo convertiría a audio y me haría ese duplicado. Aquí en el duplicado vamos a trabajar con el pitch para subirle una octava. Directamente con poner 12 nos vale. Ahora vamos a escuchar el resultado de este proceso. Y vemos que el bajo está sonando en una zona superior. Obviamente ya no está sonando tan bien, tan redondo, pero no os preocupéis, eso no es un problema ahora. Lo siguiente va a ser saturar un poco ese bajo. ¿Para qué? Para añadir contenido armónico. Básicamente, para que esta gráfica se extienda un poco más hacia la zona media y la zona alta. Eso nos va a ayudar a que en esos dispositivos tengamos una referencia de ese sonido. No lo vamos a escuchar tal cual, pero sí vamos a tener una referencia que va a hacer las veces de ese sonido. No simplemente vamos a notar que está algo sonando en el momento en el que debería sonar el bajo. Para saturarlo voy a incluir, por ejemplo, algo nativo del DAW, del secuenciador de Ableton. Y también voy a cargar un plugin, por ejemplo, Saturn de FabFilter. Aquí podéis utilizar cualquier plugin que distorsione, ¿no? Cada plugin diferente dará diferentes tonos o diferentes texturas y elegiremos la que más nos guste. Así que vamos a poner estos dos aquí. Voy a apagar el Saturn y voy a trabajar con el plugin nativo de Ableton. ¿Veis? Ahora suena con mucha mayor distorsión.
Y voy a quitarle un poquito de agudos y un poquito de medios, para atenuar un poco ese sonido y que dé la sensación de que es un bajo. Obviamente está muy distorsionado. El wet al máximo. Y voy a restarle un poco más. También estoy en fuzz, que es una distorsión muy agresiva. Me voy a ir a overdrive. Sí, me voy a quedar en este. Este es el resultado que nos da este plugin, esta aplicación. Y ahora vamos a ver qué tal resultado nos da el Saturn. Es un poquito más suave al principio. Por ahí tengo el algoritmo de la cinta. Vamos a cambiar a una saturación sutil. No, un poquito más. Vale, a lo mejor por ahí. Ahora simplemente lo que tengo que hacer es añadir este bajo al anterior y buscarle su situación con el fader. Podremos decir que está contaminando mucho al sonido original, pero ¿qué ocurre si yo añado el contexto? Añado el resto de sonidos. Voy a quitar otra vez el refuerzo y ahora con todo sonando voy a subirlo. Ahora ya no se aprecia tan molesto, de hecho apenas se aprecia. ¿Por qué? Porque tengo otros sonidos sonando alrededor y también el bajo, entonces de alguna manera esos sonidos se enmascaran al apoyo que yo estoy creando. ¿Qué ocurre si ahora vuelvo a abrir el ecualizador que tenía emulando esos diferentes dispositivos? Y comienzo con la emulación del teléfono móvil. Si yo apago el bajo original, apenas hay un cambio, de hecho apenas se nota nada. Pero ¿qué ocurre si yo apago el refuerzo? Ahora se nota una ligera variación. Algo falta. No es una variación muy grande porque es un refuerzo que tampoco está situado muy arriba, pero está haciendo ya las veces de ese bajo. Si cambio a la emulación de la tablet, la sensación ya está cambiando algo más. Quizás aquí, en este punto, puedo situar mejor ese refuerzo. Porque lo único que quiero conseguir es una sensación del movimiento del bajo. No el bajo en sí, sino que se prediga de alguna manera el bajo. Hoy escucho ese tutum, tutum, ese sonido que está generando, escucho y lo identifico como el bajo. De hecho, si apago o enciendo el bajo original, no noto ninguna diferencia. Y si paso a la emulación del ordenador portátil o laptop, ahí lo empiezo a percibir un poquito más. Voy a intercambiar los plugins. Voy a quedarme con este y vamos a ver el resultado.
Uno será más suave, otro será más agresivo, y aquí en este primero puedo cambiar también entre distorsión o fuzz y quedarme con el resultado que mejor o que más me convenga. Ahí se percibe un poquito mejor. Me voy a quedar con este. Me quedo con este. Y ahora lo que voy a hacer básicamente es quitar este plugin, esta EQ que emula a esos diferentes dispositivos. Y voy a mutear e incluir el refuerzo. A ver si me cambia demasiado la sensación. Me cambia un poquito, así que lo que voy a hacer es buscarle el nivel en el cual no me cambie demasiado la sensación de con y sin el refuerzo. A lo mejor ahí, y ahora simplemente voy a volver a añadir la emulación de esos dispositivos y desconectar y conectar el refuerzo para intentar encontrar un punto idóneo en el cual yo identifique al bajo, el movimiento del bajo, y no pierda su sensación sin que contamine demasiado al resto de cosas. Vale, yo creo que me voy a quedar en esa posición en la cual en la tablet, en el laptop y en el teléfono, vamos a probar el teléfono. En el teléfono es mínimo, pero claro, tened en cuenta que estamos en el orden de los 500-600 Hz. Ahí va a ser difícil identificar al bajo. Pero si tenemos ese resquicio pequeño, lo vamos a identificar como el movimiento o parte del bajo. Por lo tanto, ahora ya sí podemos decir que los bajos se van a seguir escuchando incluso en dispositivos pequeños.